Bienvenidos a la clase 3 de cálculo del curso Matemática 1, Mat 021, impartido por el Departamento de Matemática de la Universidad Federico Santa María. En esta clase, el contenido que veremos es inecuaciones de segundo grado o inecuaciones cuadráticas, la que contiene su respectiva parte de ejercitación, que ya saben que queda para los alumnos y alumnas. Entonces, para comenzar, vamos a partir con la parte de inecuaciones cuadráticas y vamos a partir dando la definición de una inecuación cuadrática. Entonces, una inecuación cuadrática o inecuación de segundo grado es una desigualdad que puede reducirse a cualquiera de estas formas, es decir, ax cuadrado más bx más c mayor que 0, o bien mayor o igual que 0, o bien menor que 0, o bien menor o igual que 0, donde a, b y c son números reales con la condición de que a sea distinto de 0. Y esto es para que efectivamente la inecuación sea de segundo grado. En caso contrario, si a es igual a 0, entonces las inecuaciones que están acá se convertirían en inecuaciones de primer grado. ¿Está bien? Una cosa importante para poder resolver estas inecuaciones es lo siguiente. Esta cantidad, ¿ya? B cuadrado menos 4ac, se denomina discriminante de la expresión de segundo grado. Y como veremos más adelante, esta cantidad será relevante al momento de resolver una inecuación de este tipo. ¿Está bien? Entonces, antes de empezar con este estudio, es necesario la siguiente proposición. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una demostración de esta proposición, una demostración bien corta, y vamos a mostrar que efectivamente esta expresión, ax cuadrado más bx más c, se puede escribir de esta manera. Veremos más adelante que cuando escribamos esta expresión de esta manera, el análisis va a salir bien sencillo. ¿Está bien? Entonces, vamos a iniciar la demostración de esa proposición. Entonces, voy a poner demostración de la proposición. Entonces, sean A, B, C, D, perdón, A, B y C, A, B y C, tres números reales con A distinto de 0. Entonces, esta expresión que está acá, ax cuadrado más bx más c, se puede escribir, si es que uno factoriza los dos primeros términos por a, de la siguiente manera. Más b partido por a, x, más c. Y aquí estamos usando la condición de que a no es 0. Y esto es para poder dividir por a. ¿Está bien? En este caso, ¿sí?, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a escribir esto como x cuadrado más 2x por b partido en 2a. Fíjense que ese término es exactamente el mismo que está ahí. Lo único que hice fue multiplicar y dividir por 2. Y lo que vamos a hacer adicionalmente es agregar este término y quitarlo. Entonces fíjense que lo que escribí acá es exactamente lo mismo que está arriba. ¿Ya? ¿Cuál es el fin de hacer esto? El fin es el siguiente. Estos tres primeros términos que están acá me forman el siguiente cuadrado de binomio. X más b partido por 2a y todo esto al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, si tenemos eso, entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar a multiplicado por el cuadrado binomio que está acá. Entonces nos va a quedar x más b partido en 2a, todo esto al cuadrado, menos b cuadrado partido por 4a al cuadrado, más c. ¿Está bien? Entonces cuando nosotros volvemos a factorizar por a, entonces vamos a tener a en esa parte, entonces nos va a quedar x más b partido por 2a, todo esto al cuadrado, menos b cuadrado partido por 4a al cuadrado, ¿sí?, más c partido por a.
Entonces, lo único que hice en este paso fue factorizar por A y me quedó eso que está ahí. ¿Está bien? Luego, si es que nosotros juntamos eso que está ahí, entonces me va a quedar x más b partido por 2a, todo esto al cuadrado, y aquí voy a poner menos b cuadrado partido por 4a al cuadrado, y aquí voy a poner más 4ac partido por 4 al cuadrado. Lo único que hice acá fue multiplicar y dividir por 4a. Como a es distinto de 0, eso no tiene ningún problema, ¿ya? Y lo que hice acá fue igualar los denominadores para poder hacer esa diferencia un poco más directo. ¿Está bien? Entonces me va a quedar x más b partido por 2a, todo esto al cuadrado, menos, ¿sí? Voy a factorizar por un menos, y me va a quedar b cuadrado menos 4ac, y todo esto partido por 4 al cuadrado. 4 al cuadrado. Y si recordamos, en la lámina anterior, vimos que esta cantidad, b cuadrado menos 4ac, es la que nosotros denotamos con este triángulo que se llama discriminante. ¿Está bien? Por lo tanto, esto implica que a al cuadrado, perdón, ax cuadrado más bx más c es exactamente lo mismo que esto que está acá. Eso al cuadrado menos discriminante partido por 4 al cuadrado, que era justamente lo que queríamos mostrar. ¿Está bien? Aquí está. ¿Ya? La cosa es, ¿de qué nos sirve esto al momento de resolver una inecuación de segundo grado? Bueno, antes de eso voy a destacar esto. Ahí está. ¿Ya? Y vamos a continuar con lo siguiente. Ya. Entonces, primero, esta parte es fundamental para poder resolver inecuaciones de segundo grado. Van a ver que esto es lo único que necesitamos saber para poder resolver una inecuación de este tipo. ¿Ya? Entonces, fíjense en el caso 1. Si el discriminante es positivo, ¿sí? Entonces dice que esta expresión se puede factorizar de esta manera, donde x0 y x1 son las soluciones de la ecuación de segundo grado, ax cuadrado más bx más c. ¿Ya? ¿De dónde sale eso? Entonces, vamos a estudiar el caso 1. Aquí vamos a estudiar el caso 1. Entonces, notar lo siguiente, si el discriminante es positivo, entonces tenemos que esta expresión de segundo grado, por lo que mostramos anteriormente, es igual a eso que está ahí, ¿sí? Y eso que está ahí se puede escribir de esta forma. Se puede escribir como x más b partido por 2a, todo esto al cuadrado, y lo que voy a hacer acá, dado que el discriminante es positivo, es hacer lo siguiente. Voy a escribir raíz del discriminante, ¿sí? Todo esto partido por 2a y todo esto al cuadrado. Eso es posible, dado que el discriminante es mayor que 0. ¿Está bien? Y ahora, fíjense que aquí nos queda una suma por su diferencia. Entonces nos va a quedar lo siguiente. X más b partido por 2a más esta cantidad y nos va a quedar x más b partido por 2a menos raíz del discriminante partido en 2a. Y esto se puede escribir de esta manera. X menos, aquí voy a poner un paréntesis y me va a quedar menos b. Voy a juntar estas dos fracciones dado que tienen el mismo denominador. Entonces, como estoy factorizando por menos, me va a quedar menos raíz del discriminante
partido por 2a. Y acá me va a quedar x menos, aquí voy a poner otro paréntesis, puedo juntar estas dos fracciones y me va a quedar lo siguiente, menos b más raíz del discriminante partido en 2a. Y aquí tenemos el x0, y aquí tenemos el x1, y estos valores son justamente las soluciones de la ecuación de segundo grado. Entonces tenemos lista la primera proposición, ¿ya? La primera parte, digamos, el caso 1, ¿ya? Entonces esa parte era importante de aclarar, ¿ya? La otra, lo que viene, ¿sí? Es consecuencia, digamos, de esta igualdad. Si el discriminante es 0, entonces esta parte se hace 0 y me queda justamente la parte que está ahí. Eso es más o menos evidente a partir de esta desigualdad. Si el discriminante es negativo, entonces básicamente no hice nada, simplemente escribí esta cantidad como una suma de dos cosas. Lo único que hay que notar es que aquí tengo una cantidad positiva, mayor o igual que 0, dado que está al cuadrado, y acá tengo una cantidad positiva. ¿Por qué? Porque el discriminante es negativo, en este caso 3. ¿Está bien? Entonces, esto es esto, junto con la proposición anterior, son muy importantes al momento de resolver una inecuación de segundo grado. ¿Está bien? Entonces, a partir de lo anterior, uno puede concluir lo siguiente. Si el discriminante es negativo, ¿sí? Es decir, va a ocurrir esto, perdón, si el discriminante es positivo, entonces esta expresión de segundo grado se va a escribir de esta manera, ¿sí? Y como el discriminante es positivo, adicionalmente se puede escribir de esta manera, que de hecho lo podemos escribir así, ¿sí? Con la notación anterior. Y hay que darse cuenta de que esto es una cantidad que cambia de signo. Va a depender de los valores de x, si esto es positivo o negativo. ¿Está bien? Entonces esa es una observación importante. En el segundo caso, si el discriminante es 0, ¿sí? Entonces, la expresión de segundo grado, ¿sí? Me queda esto, eso que está ahí. Pero esta cantidad, esa cantidad que está ahí, ese cuadrado, ¿sí? Es mayor o igual que 0. Entonces, el signo de esta expresión de segundo grado va a depender exclusivamente de los valores de a. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, estamos mirando este justamente. Entonces, 1. Si el discriminante es positivo, entonces sabemos que ax cuadrado más bx más c es igual a por x menos x0, x menos x1, y esto es una cantidad que cambia de signo. Esto cambia de signo, ¿sí? En el segundo caso, si el discriminante es igual a 0, entonces esta expresión ax cuadrado más bx más c, usando la proposición anterior, esto nos queda a por x más b partido por 2a y todo esto al cuadrado. Pero esto es un número al cuadrado, ¿sí? Esto es mayor o igual que 0, por estar al cuadrado, ¿ya? Pero el signo de la expresión de segundo grado va a depender exclusivamente del valor de a. Entonces, si el a es positivo, resulta que la expresión es mayor o igual que 0, porque sería algo positivo multiplicado por algo positivo. Entonces se concluye que esa expresión tiene ese signo. En caso contrario, si el a es negativo, entonces va a ser un negativo multiplicado por un positivo, eso va a ser menor o igual que 0. ¿Está bien? Por lo que está acá. ¿Está bien? Y con respecto al tercer caso, discriminante negativo, entonces ahí vamos a hacer uso de eso que está ahí, ¿ya? Entonces la expresión ax cuadrado más bx más c se puede escribir de esta manera, más, y aquí voy a poner menos discriminante,
partido por 4 al cuadrado. Y esta parte, independiente de quién sea A, B, C, siempre y cuando cumplan esta condición, ¿sí? Esta cantidad es estrictamente mayor que 0. Esto es mayor o igual que 0, sumado a un número estrictamente positivo, esto hace que ese número sea estrictamente positivo, ¿ya? Y multiplicado por A es, puede tomar valores positivos o negativos, y por lo tanto la conclusión sería la siguiente. Si el A es positivo, entonces esa expresión es positiva, dado que sería un número positivo por algo que es positivo, o bien, si el A es negativo, ¿sí? Entonces me quedaría un negativo por un positivo, entonces va a tener ese signo, para todo x en R. Entonces, para resolver una inecuación de segundo grado, lo único que tenemos que hacer es tener claro estas tres cosas que están acá, esos tres casos, ¿sí? Que es lo importante, y adicionalmente lo que hicimos anteriormente. Pero al final todo se reduce a tener claro estas tres cosas que están en esas láminas, ¿ya? Y eso es todo lo que necesitamos saber para poder resolver una inecuación de segundo grado. Entonces, ahora nos vamos a la parte de ejercitación. Entonces, ejercicio. Ejemplos. Entonces aquí vamos a resolver simplemente dos ejercicios, el resto quedará de tarea. Entonces vamos a resolver el ejercicio 1, ¿sí? 2x cuadrado menor que menos 17x menos 21. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer al momento de tener una inecuación de este tipo es lo siguiente. Dejar esta inecuación como alguna de estas formas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces esto lo podemos dejar como 2x cuadrado más 17x más 21, y todo esto menor que 0. ¿Está bien? Entonces, ya que tenemos la expresión de, o sea, la inecuación de segundo grado, escrita de esa manera, entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular su discriminante. Entonces el discriminante en esta ocasión es 17 al cuadrado menos 4 por A por C, que es 21. Sabemos que 17 al cuadrado son 289 y 21 por 8 son 168. Por lo tanto, esa diferencia nos queda 121. ¿Sí? Como el discriminante es positivo, ¿sí? Entonces vamos a mirar estos puntos, ¿sí? Como el discriminante es positivo, entonces esta cantidad cambia de signo. Esto implica que 2x cuadrado más 17x más 21 lo puedo factorizar como a por x menos x0 por x menos x1, ¿sí? Donde el a en este caso es 2, ¿sí? El x0 es una de las soluciones de la ecuación de segundo grado, y en este caso es menos b, es decir, menos 17, más raíz del discriminante, todo esto partido por 2a, es decir, por 4, y el x1 nos va a quedar menos 17 menos raíz de 121, y todo esto partido por 4. ¿Okay? Como la raíz de 121 es 11, entonces x0 me va a quedar menos 17 más 11 partido en 4, es decir, esto me queda menos 6 cuartos
por lo tanto me queda menos 3 medios, y el x1 nos queda menos 17 menos 11 partido por 4, es decir, me va a quedar menos 28, es decir, me queda menos 7. Bien, entonces, con esto tenemos lo siguiente. Tenemos que la inecuación 2x cuadrado más 17x más 21 menor que 0, la podemos escribir de esta manera. Va a ser a, entonces va a ser 2 multiplicado por x menos eso, que sería la primera solución de la ecuación de segundo grado, por x menos 7. Y esto negativo. ¿Está bien? Por lo tanto, nos queda lo siguiente. X más 3 medios, x más 7, menor que 0. Entonces, lo que hicimos fue factorizar la expresión de segundo grado, y ahora para ver el signo, para ver cuándo esto es negativo, lo único que tenemos que hacer es una tabla de signos. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer la tabla de signos. Tabla de signos. Y en este caso la tabla de signos la tenemos que hacer con dos valores. Sería el menos 7 y el menos 3 medios. ¿Está bien? Entonces fabricamos esa tabla. Ahí estamos con la tabla. Entonces ponemos acá el menor valor, menos 7, y aquí el menos 3 medios, y acá vamos a poner la expresión involucrada, que sería x más 3 medios, ¿sí? X más 7, y ese 2 no afecta en nada en el signo, ¿cierto? Entonces aquí vamos a poner la expresión que yo quiero. 3 medios por x más 7, ¿sí? Entonces, esto de acá se hace 0 cuando el x vale menos 3 medios. Para los valores mayores que menos 3 medios eso es positivo, y negativo para los valores menores que menos 3 medios. Esto se hace 0 cuando el x vale menos 7. Para los valores mayores que menos 7 esto es positivo, y para los valores menores esto es negativo. Por lo tanto, esta expresión tiene este signo si es que el x se encuentra en el intervalo menos infinito menos 7, ¿sí? Esta cantidad va a ser 0 si es que el x es exactamente menos 7. Esta cantidad va a ser negativa en el caso en que, en este caso, ¿sí? Porque uno es negativo y el otro es positivo, ¿ya? Va a ser 0 exactamente cuando el x es menos 3 medios, y va a ser positivo en el caso que el x sea mayor que 3 medios. Por lo tanto, el conjunto solución de la inecuación, ¿sí? Implica que el conjunto solución de la inecuación que yo quiero, ¿sí? La cual se reduce a esto, ¿sí? Es el siguiente, del menos 7 al menos 3 medios. Y ahí estaríamos listos con la primera parte. ¿Está bien? Entonces, lo que acabamos de hacer es encontrar el conjunto solución para esta inecuación. ¿Está bien? Y lo único que hicimos en este caso fue simplemente mirar el discriminante y mirar en qué situación estamos, ya sea en el primer caso, en el segundo caso o en el tercer caso. Entonces, como estamos en el primer caso, caso discriminante mayor que 0, entonces esta expresión de segundo grado cambia de signo. ¿Y por qué cambia de signo? Porque esa expresión se puede factorizar de esta manera. ¿Está bien? Entonces eso fue lo que ocupé. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a resolver el ejercicio 3. Ejercicio 3. ¿Ya? En donde tenemos
esa inecuación. Tenemos que resolver esa inecuación. Entonces, primero, notar que el discriminante, en este caso, es b al cuadrado, en este caso b es 0, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 1. El discriminante es menos 4, ¿sí? Negativo, ¿cierto? Discriminante negativo. Entonces, si volvemos atrás, estaríamos justamente en este caso, ¿ya? Discriminante negativo. Pero, además, el a, en este caso, es 1. Esto implica, por lo que está acá, ¿sí? Si el discriminante es negativo y el a es mayor que 0, entonces eso significa que la expresión de segundo grado siempre es positiva para cualquier x en R. Esto implica que esto de aquí es mayor que 0 para todo x en R. Eso me dice que no existen valores de manera de que esto sea menor o igual que 0. Por lo tanto, el conjunto solución de mi inecuación es vacío. Y eso termina el problema 3. ¿Ya? Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Es resolver más inecuaciones de segundo grado, ¿ya? Y vamos a resolver algunas inecuaciones un poquito más complejas, ¿ya? En este caso simplemente vamos a resolver 3, ¿ya? Entonces vamos a ver esta siguiente lámina de ejercicios y, por ejemplo, vamos a resolver el ejercicio 2. Entonces, ejemplo, voy a mirar el 2, ¿ya? Entonces, tenemos que resolver esta inecuación. X más 2, 3 menos x, todo esto partido por x más 1, x cuadrado más 1. Y esto menor o igual que 0. Entonces lo primero que tenemos que ver acá es que realmente hay un conjunto restricción, ¿sí? Entonces, restricciones, o dicho de otra manera, el conjunto restricción, el que voy a anotar acá, ¿ya? Entonces voy a poner conjunto restricción. Y el conjunto restricción en este caso son todos los números reales, lo vamos a anotar de esta manera, todos los números reales que hacen que el denominador sea distinto de 0. ¿Sí? Pero hay que notar lo siguiente, notar, notar que esta cantidad es siempre mayor que 0. ¿Sí? Podemos verlo simplemente por el hecho de que tengo un número mayor o igual que 0 acá, suma a un número positivo. Eso hace que esto sea mayor que 0, o bien podemos hacer el análisis con respecto al discriminante, como lo vimos en el caso anterior, ¿ya? Entonces, esta cantidad es estrictamente mayor que 0, ¿sí? Por lo tanto, esto me está diciendo que el conjunto restricción son todos los números reales, tales que esto, distinto de 0. Porque esto ya lo es. Ese x cuadrado más 1 ya es distinto de 0. ¿Está bien? Por lo tanto, el conjunto restricción van a ser todos los reales salvo el menos 1. Y ahí está mi conjunto restricción. Es decir, si encuentro soluciones de mi inecuación, entonces el menos 1 no puede ser parte de mi conjunto solución. ¿Está bien? Entonces el conjunto solución está contenido en este conjunto. ¿Sí? Ya, eso es por un lado. Ahora recién vamos a resolver la inecuación, ¿ya? Y para esto vamos a hacer una tabla de signos. Para hacer esta tabla de signos necesito los números con los cuales voy a hacer esta tabla. Y los números son los siguientes. El número que hace que eso sea 0, es decir, el menos 2.
el número que hace que 3 menos x es 0, es decir, x igual 3, y el número que hace que esto sea 0, es decir, x igual menos 1. Y con estos tres valores yo voy a fabricar la tabla de signos. ¿Ven? Entonces, vamos a hacer la tabla. ¿Ya? De hecho, este de acá mejor lo voy a hacer un poquito más acá, por ahí. Entonces tengo tres valores en mi tabla. Ahí están los tres valores. Ahí, ahí estamos. ¿Ya? Y tenemos que poner cada uno de estos factores en la tabla. Entonces vamos a poner el x más 2. Ahí sí, x más 2. Vamos a poner el 3 menos x, el x más 1, el x cuadrado más 1, y por último la fracción, x más 2, 3 menos x más 1, x cuadrado más 1. Entonces tenemos eso y ahora empezamos a rellenar. Entonces ordenamos los números de menor a mayor, menos 2 primero, menos 1 después y 3 finalmente. ¿Ya? Y ahora empezamos a rellenar esta tabla de signos. Entonces, esto es 0 cuando el x vale menos 2, ahí. Si el x es mayor que menos 2, entonces esa cantidad es positiva. Si el x es menor que menos 2, entonces esa cantidad es negativa. ¿Ya? Esto es 0 cuando el x es 3, 0 ahí. Si el x es mayor que 3, esta cantidad es negativa. Y si el x es menor que 3, esta cantidad es positiva. ¿Ya? Esto es 0 cuando el x vale menos 1, es decir, acá. Para los valores mayores que 1 esto es positivo, y en caso contrario, eso es negativo. ¿Ya? Y esta parte de segundo grado siempre es positiva, para cualquier número real. Eso fue lo que vimos anteriormente. Luego, recuerden que dentro de mi conjunto solución no puede estar el menos 1, así que ese lo vamos a quitar. ¿Ya? Y vamos a poner los signos de la expresión que quiero. Entonces, en este caso, cuando el x se encuentra en el intervalo menos infinito menos 2, esto es positivo porque existe una cantidad par de signos menos, entonces aquí me va a quedar positivo. Si el x es exactamente menos 2, eso me queda 0. Si tres de ellos son positivos y uno negativo, entonces ese cociente me va a dar negativo. Si todos son positivos, entonces ese cociente es positivo. En el caso en que x vale 3, esto me va a dar 0. Y en el caso en que esto es, ¿cómo se llama? Si es que el x es mayor que 3, esto me va a dar negativo, dado que 3 de ellos son positivos y uno de ellos es negativo. Luego, en base a esta tabla, nosotros podemos concluir lo siguiente. Queremos todos los valores que hacen que esto sea menor o igual que 0. ¿Sí? Entonces nosotros vemos en la tabla que estos valores son del menos 2, considerando al menos 2, hasta el menos 1, sin considerar al 1 porque el 1 no puede ser parte de mi solución, unión del 3 en adelante. Estoy considerando al menos 2, estoy considerando al 3, dado que aquí me piden que esto sea menor o igual a 0, cuando el x vale menos 2 y cuando el x vale 3, ese cociente me da exactamente igual a 0. Por lo tanto, aquí está el conjunto solución de esta inecuación. ¿Está bien? Eso es todo. Bien. Bien. Vamos ahora
vamos ahora a resolver el ejercicio 4. El ejercicio 4. Entonces recién acabamos de resolver el ejercicio 2. Recién acabamos de resolver el ejercicio 2. Ahora vamos a resolver el ejercicio 4. Entonces, queremos resolver esta inecuación. Mayor o igual que 3. En este caso no tenemos restricciones. Cualquier número real podría ser una solución, a priori. ¿Sí? Entonces, primero, notar lo siguiente. Esto que está acá, usando propiedades del valor absoluto, ¿sí? Si el valor absoluto de esto es mayor o igual que 3, esto pasa si y solo si esto es mayor o igual que 3, o bien eso es menor o igual que menos 3. ¿Está bien? Por lo tanto, al resolver esta inecuación, a mí me va a dar un conjunto solución, que le voy a llamar conjunto solución 1. Cuando yo resuelva esta inecuación, me va a dar un conjunto solución que vamos a denominar S2, y por lo tanto, el conjunto solución de la inecuación que yo quiero es la unión de estos dos conjuntos que están acá. Eso es lo primero que uno puede observar, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Entonces, vamos a tomar esta inecuación, la vamos a resolver, vamos a encontrar su conjunto solución 1, después vamos a tomar esta inecuación, la vamos a resolver, vamos a encontrar el conjunto solución 2, y finalmente, a través de la unión, vamos a encontrar el conjunto solución de la inecuación que quiero. ¿Está bien? Entonces, vamos a resolver primero esta inecuación. Mayor o igual que 3. Entonces, vamos a pasar todo hacia un lado. Vamos a dejar esta inecuación de esta manera, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es mirar el discriminante. Cuando tenemos una inecuación de segundo grado, lo primero que hay que mirar es el discriminante. Entonces, en este caso, el discriminante es b al cuadrado menos 5 al cuadrado menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 3. Es decir, esto me va a quedar 25, ¿cierto? 25 más 12, ¿sí? Esto 37. Discriminante positivo. Discriminante positivo. ¿Está bien? Ya. Entonces, otra cosa importante, cuando el discriminante es positivo, entonces eso significa que la expresión de segundo grado se puede factorizar de esta manera, donde el x0 y el x1 son las soluciones de la ecuación de segundo grado. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar las soluciones de la ecuación de segundo grado, que en este caso sería menos b más raíz del discriminante, partido por 2a, ¿sí? Que en el fondo me da esto, 5 más raíz de 37, partido por 2, y el x1 me da menos b, es decir, 5 de nuevo, menos raíz de 37, partido por 2, ¿sí? Por lo tanto, em, esta expresión de segundo grado se puede escribir como a, que es 1 en este caso, por x menos x0, x menos x1, donde el x0 está aquí, que es un número positivo, y el x1 está ahí, que claramente es un número negativo, dado que raíz de 37 es mayor que 6. ¿Está bien?
Y al ser esto mayor que 6, eso implica que este número es negativo, ¿ya? Entonces, bueno, voy a ponerlo acá, esto es positivo y esto es negativo, ¿sí? Y para simplificar un poco, ¿sí? Para simplificar un poco, bueno, la inecuación que queremos resolver es, ¿cuál era? A ver, esta de acá, mayor o igual que 0, ya, mayor o igual que 0. Entonces, esta inecuación se puede escribir de esta manera: x menos x0 por x menos x1, ¿sí? Mayor o igual que 0, donde el x0 es s, que es un número positivo, y el x1 es s, que es un número negativo. No importa cuántos sean esos números, los puedo ubicar en la recta real y puedo hacer sin ningún problema la tabla de signos para este caso. Entonces, vamos a hacer esa tabla de signos rápidamente. Entonces, como tengo que colocar el x0 y el x1 de manera ordenada, y dado que el x1 es negativo, va a ir primero el x1 y después va a ir el x0. Esta es la manera de ordenarlo, dado que el x1 es negativo y el x0 es positivo. Acá voy a poner x menos x0 y aquí voy a poner x menos x1. A ver, vamos a borrar esto. Y ahí. Y ahí. ¿Está bien? Entonces acá voy a poner simplemente el producto. Ya. Entonces, esto de acá se hace 0 cuando el x es x0, es decir, voy a poner 0 acá. Si el x es mayor que x0, entonces esta cantidad es positiva. Si el x es menor que x0, entonces esta cantidad es negativa. En el segundo caso, esto se hace 0 cuando el x es x1. Para los valores mayores que x1, esta cantidad es positiva, y en caso contrario, eso es negativo. Por lo tanto, en este caso, del menos infinito al x1, esta cantidad es positiva, se hace 0 cuando el x vale x1, es negativa en el caso en que x se encuentre entre estos dos valores, se va a hacer 0 nuevamente en el x0 y va a ser positiva del x0 en adelante. Por lo tanto, el conjunto solución 1, ¿sí? El conjunto solución 1, que es el conjunto solución de esta inecuación, quiero que esto sea mayor o igual que 0, me va a quedar del menos infinito al x1, ¿sí? Unión del x0 en adelante, dado que quiero que esto sea mayor o igual que 0. Aquí es positivo, acá también es positivo, en x1 y en x0 me da 0. Por lo tanto, me queda eso. Entonces, dado que el x1, ¿sí? El x1 es 5 menos raíz de 37 medios, y el x0 es 5 más raíz de 37 medios, entonces mi conjunto solución 1 me queda de esa manera. ¿Está bien? Y ahí acabo de resolver la primera inecuación, ¿sí? Bien, entonces lo que me queda ahora es encontrar el conjunto solución de esta inecuación, esa inecuación que está ahí. ¿Está bien? Entonces nos vamos a llevar esta inecuación para acá. Entonces voy a poner 2 y ahí está. Ahí está la otra inecuación que queremos resolver. Entonces, vamos a hacer lo mismo que antes. ¿Ya? Vamos a pasar todo hacia un lado. Entonces nos va a quedar x cuadrado menos 5x más 3, pero ahora menor o igual que 0. ¿Ven? Vamos a mirar el discriminante. Vamos a mirar el discriminante de esta ecuación
de esta expresión de segundo grado, y en este caso el discriminante es b cuadrado, ¿sí? Menos 4 por a por c, que es 3, ¿sí? Esto es 25 menos 12, ¿cierto? Por lo tanto, esto es 13, ¿sí? Discriminante positivo. Esto me dice que la expresión de segundo grado se puede factorizar de esta manera. X menos x0, x menos x1. El a vale 1, por eso no puse nada acá, ¿está bien? Recuerden que esto se factoriza de esta manera. A multiplicado por x menos x0, x menos x1, donde el a en este caso es el coeficiente que acompaña x cuadrado, que es 1. Por eso me quedo así, ¿está bien? Y acá, ¿quién es el x0? ¿Quién es el x1? Bueno, el x0 es menos b, es decir, 5, más raíz del discriminante, 13. Todo esto partido por 2, y el x1 es 5 menos raíz de 13. Y todo esto partido en 2. ¿Está bien? Entonces, fíjense que este número es positivo, positivo. Este número que está acá también es positivo, dado que raíz de 13 es menor que 4, ¿cierto? Y como esto es menor que 4, 5 menos eso es algo positivo. Entonces tengo dos números positivos, ¿sí? Y claramente el x0 es mayor que el x1, ¿sí? Bien, eso me va a permitir hacer una tabla de signos para poder resolver esta inecuación que está acá. Entonces, vamos a hacer esa tabla de signos. Tabla de signos. Entonces, en la tabla de signos vamos a tener que construirla con estos dos valores, x0 y x1. Entonces, vamos a poner aquí el x0 y el x1. Ahí estamos. Entonces, vamos a poner quién va primero. Primero va el x1 y después va el x0. Aquí voy a poner x menos x0, aquí voy a poner x menos x1 y aquí el producto. ¿Sí? Ya, pues, entonces esto es positivo, ¿sí? Si es que el x es mayor que x0, va a ser 0. Dejen, a ver, voy a anotar esto con otro color. Entonces esto va a ser positivo para acá, 0 ahí, negativo a la izquierda del x0. Esto es 0 acá, positivo a la derecha del x1 y negativo a la izquierda del x1. Por lo tanto, esta expresión tiene este signo a la izquierda del x1, es 0 cuando el x vale x1, va a ser negativo si es que el x se encuentra entre estos dos valores, va a ser 0 en el caso de que x sea igual a x0 y va a ser positivo para los valores mayores que x0. Y como yo quiero esto, quiero encontrar los valores en donde esto sea menor o igual que 0, ¿sí? Entonces, el conjunto solución, y aquí lo vamos a poner con otro color, el conjunto solución de la inecuación, de nuevo, cuando esto es menor o igual que 0, es decir, justamente en esta parte, ¿sí? Entonces, el conjunto solución 2 es del x1 al x0, es decir, va a ser del x1, que es 5 menos raíz de 13 medios, hasta el 5 más raíz de 13 medios. Y ahí estaría mi conjunto solución 2. Finalmente, mi conjunto solución final es la unión
entre estas dos cosas. Y ahí les dejo de tarea a los estudiantes que realicen esta unión, tanto gráfica como en forma de intervalo. ¿Ya? Eso. Entonces con eso hemos terminado el ejercicio 4. ¿Sí? Ok. Lo último que vamos a hacer es resolver la inecuación 6. ¿Ya? El resto de los ejercicios va a quedar para los estudiantes junto con la parte de ejercitación. ¿Ya? Entonces, ejercicio 6. Raíz de eso menos 2 menor o igual que eso más 2. ¿Está bien? Ok, entonces, primera cosa, restricciones. Conjunto restricción. ¿Cuál es el conjunto restricción en este caso? Mi conjunto restricción consiste de todos los valores en R, de manera de que esto sea mayor o igual que 0, dado que las raíces cuadradas aceptan cosas mayores o iguales que 0. Es decir, esto es el conjunto de todos los números reales, de manera de que el valor absoluto de x sea mayor o igual que 2. Usando propiedades del valor absoluto ahora, sabemos que esto es exactamente lo mismo que todos los x mayores o iguales que 2. Todos los valores que cumplen esto son los mayores o iguales que 2 o los menores o iguales que menos 2. Y eso me está diciendo que el conjunto restricción es del menos infinito al menos 2 cerrado, unión del 2 en adelante. Y ahí estaríamos. ¿Está bien? Ahí estaríamos. Entonces, no hay más restricciones, ¿sí? Si es que el x es un número que pertenece a este conjunto, entonces la raíz cuadrada va a estar bien definida. ¿Está bien? Esta parte no tiene restricciones, aquí puedo poner cualquier número real, ¿sí? Pero esta parte no, tengo que poner números que están en este conjunto, no puedo poner números que están fuera de este conjunto. ¿Está bien? Eso. Entonces, ahora vamos a resolver. Vamos a resolver la inecuación. Entonces, notar que el lado izquierdo de la inecuación, siempre y cuando el x se encuentre acá, esto me va a dar un número real, positivo, de hecho mayor o igual que 0, y el lado derecho es también mayor o igual que 0. Así que esta parte mayor o igual que 0 y esta parte mayor o igual que 0. Entonces, si yo tengo una desigualdad, lo voy a poner aquí al lado, hay una propiedad de los números reales que dice lo siguiente, que si yo tengo dos números que cumplen esta condición, entonces sus cuadrados van a cumplir esta condición. Entonces puedo elevar al cuadrado simplemente para sacar la raíz, ¿ya? Pero esto se puede hacer siempre y cuando se cumpla esta condición, ¿sí? Entonces, dado que estamos en ese caso, dado que ambos son mayores o iguales que 0, entonces podemos elevar al cuadrado y nos va a quedar esto. Valor absoluto de x menos 2 menor o igual que el cuadrado de esto. X más 2, todo esto al cuadrado, ¿sí? Y recordemos que el valor absoluto de un número al cuadrado es exactamente lo mismo que el número al cuadrado. ¿Está bien? Y ahora nos queda esta inecuación. Entonces, desarrollamos el binomio, primero al cuadrado, el doble el primero por el segundo al cuadrado, ¿sí? Y pasamos todo hacia un lado. Entonces, ¿qué va a quedar? X cuadrado más 4x menos valor absoluto de x, ¿sí? Aquí queda un 4 más 2 a la derecha, entonces me va a quedar más 6 y todo esto
mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, dos casos, ¿sí? Dos casos que considerar para resolver esta inecuación. ¿Y cuáles serían los dos casos? Bueno, caso 1, x mayor o igual que 0. Caso 2, x menor que 0. ¿Sí? Pero como estamos trabajando en este conjunto, ¿sí? Porque si el x no está en este conjunto, entonces no puede ser solución, por una cuestión evidente, ¿sí? Cualquier número que no esté en este conjunto va a hacer que el valor absoluto de x menos 2 sea negativo, y por lo tanto no va a poder tomar las raíces cuadradas de un número negativo. ¿Está bien? Entonces, si el x es positivo, tenemos que considerar necesariamente del 2 en adelante, ¿sí? Entonces, y eso es por el conjunto restricción. Entonces x tiene que ser mayor o igual que 2, y esto es por la restricción. ¿Ya? Y el segundo caso, cuando x es negativo, es decir, cuando x sea menor o igual que menos 2, y por la misma razón, por la restricción. ¿Sí? Por la restricción. Entonces, como queremos, el conjunto solución va a estar contenido dentro del conjunto restricción, y como tengo que ponerme en dos casos, mayor que 0, menor que 0, entonces mis dos casos para resolver esta inecuación van a ser mayor o igual que 2, menor o igual que menos 2. ¿Sí? Ahí están los dos casos. Entonces, primero, si x mayor o igual que 2 en el primer caso, entonces el valor absoluto de x vale x, que es un número positivo, el valor absoluto queda igual. Si queda igual, entonces esta inecuación, ¿sí? Que la voy a copiar aquí, esta inecuación se va a transformar, de hecho, se va a transformar, si es que el valor absoluto de x es x, entonces aquí me va a quedar 4x menos x, más 6, mayor o igual que 0. ¿Sí? Se transformó en eso, dado que estamos en el caso x mayor que 0. Entonces, fíjense que el discriminante, en este caso, es b al cuadrado menos 4 por a por c. Y esto, bueno, da lo mismo quien sea esos números, la cosa es que este discriminante es negativo. Esto es 9, esto es 24, 3 menos 24 me da un número negativo. No importa quién sea, pero es un número negativo. Y además, el a es 1, ¿sí? Entonces tengo discriminante negativo, a igual a 1. Esto implica que esta cantidad, esta expresión, de hecho es 3x, ¿cierto? Más 6 es positivo para todo x en R. ¿Sí? Por lo tanto, el conjunto solución de esta inecuación son todos los reales. ¿Sí? Por lo tanto, el conjunto solución, en este caso 1, ¿sí? Es decir, el conjunto solución de esta inecuación bajo el supuesto en que x sea mayor o igual que 2, es del 2 en adelante. ¿Sí? Entonces, esto es el conjunto solución de la inecuación inecuación en el caso 1. ¿Sí? Entonces ahora tenemos que encontrar el conjunto solución de la inecuación, pero en el caso 2. ¿Sí? Entonces, caso 2. Caso 2. Si el x es menor o igual que menos 2, este era el caso 2, ¿cierto? Ese está acá arriba, x menor o igual que menos 2. Recuerden que eso es por la restricción.
Eso es, si estamos en ese caso, entonces el valor absoluto de x es igual a menos x, ¿sí? Por lo tanto, si es que nosotros, quedo acá arriba, quiero traérmela hacia abajo, hoy no puedo, ahí estamos. En este caso, esta inecuación, dado que valor absoluto de x es menos x, aquí me va a quedar más x, ¿cierto? Entonces esto se transforma en x cuadrado más 5x más 6 mayor o igual que 0. Y esto lo pueden factorizar, de hecho es súper fácil darse cuenta de esto, porque esto es x más 2, x más 3, dado que el producto es 6 y la suma es 5, mayor o igual que 0. Podemos hacer una tabla de signos, ¿ya? Para, eh, para resolver esa inecuación, ¿ya? Eh, Vamos a poner tabla de signos, ¿sí? Ahí que se note la G. Tabla de signos, y la tabla de signos la voy a construir con el menos 2 y con el menos 3, ¿sí? Entonces, ahí estamos, ¿ya? Entonces debería ser primero el menos 3, después el menos 2, aquí debería ir el x más 2, aquí debería ir el x más 3, aquí el producto, x más 2 por x más 3, ¿sí? Y completamos la tabla. Esto va a ser positivo hacia allá, 0, negativo. Esto va a ser negativo, 0, positivo, ¿sí? Esto, dos signos menos, eso me da positivo, aquí me da 0, aquí me da negativo, aquí me va a dar 0 y aquí me va a dar positivo. Por lo tanto, yo quiero que esta expresión sea mayor o igual que 0, es decir, aquí y acá. Pero recordemos que estamos resolviendo esta inecuación bajo el supuesto de que x sea menor o igual que menos 2. Por lo tanto, lo que obtenemos de la tabla lo vamos a tener que intersectar con la condición que impusimos al principio. ¿Bien? Por lo tanto, esto implica que S2 igual a, bueno, los valores que hacen que esto sea positivo, es decir, del menos 3, perdón, del menos infinito al menos 3 cerrado, unión del menos 2 en adelante, ¿sí? Este es el conjunto solución de la inecuación, pero queremos resolver la inecuación bajo el supuesto de que x sea menor o igual que menos 2. Entonces, x del menos infinito hasta el menos 2 cerrado. Y si nosotros hacemos la intersección acá, esto les queda de ejercicio para ustedes, pero esto es exactamente del menos infinito al menos 3, unión, unión, menos 2. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces, tengo mi conjunto solución 2, que es el conjunto solución en el primer caso, tengo el conjunto solución en el primer caso, ¿ya? Y lo que tengo que hacer al final es unir esas dos soluciones. Entonces, esto implica que el conjunto solución es la unión entre estos dos. Entonces, esto es el conjunto solución final, digamos, conjunto solución de la inecuación que quiero. ¿Sí? Eso. Bueno, con eso terminamos la parte de ejercitación y el resto queda para los alumnos, en la ejercitación de los alumnos. Entonces tenemos dos ejercicios en esa primera lámina, dos ejercicios más en la segunda lámina,
y un ejercicio más en esa tercera lámina. Y con eso terminamos la clase.